Una vez que ya tenemos definida qué información vamos a publicar en nuestro sitio web, llega el momento de empezar a agrupar esa información en distintas cajas. Esto porque cuando queramos hacer la parte de diseño, aplicar el formato visual, vamos a tener ciertos elementos que van a estar agrupados y se van a comportar con el mismo formato. Por ejemplo, tenemos aquí una especie de banner de bienvenida, arriba tenemos una botonera con los links de la página web y una caja para buscar, y abajo tenemos tres columnas distintas. Bueno, todo esto en realidad se hace por medio de la agrupación de los contenidos que se van a mostrar en el mismo lugar. A esos efectos, el maquetado, propiamente dicho, es hacer la bajada funcional de cualquier diseño o boceto que uno tenga ya preplanificado. Para esto, HTML nos ofreció durante mucho tiempo una etiqueta genérica que permitía agrupar contenidos. Esa etiqueta es la etiqueta div, y el div no es otra cosa más que una caja abstracta que no significa absolutamente nada, no tiene ninguna representación semántica. No es como los encabezados o como las listas que tienen un significado de fondo. Es simplemente una caja contenedora de elementos que después podemos formatear. Y ha sido el elemento paradigmático para hacer las maquetas, dado que adentro del div se pueden meter otras etiquetas. De hecho, hasta era muy común tener un div adentro de otro div, adentro de otro div. Con la llegada de HTML5, esto migró a un listado de etiquetas que tienen ya un significado de fondo. Son cajas para poder agrupar información y después formatearlas, pero que tienen un significado de fondo. Por ejemplo, tenemos la etiqueta header. El header es una etiqueta que tiene un valor semántico de fondo y representa un encabezado. No encabezado a nivel título, sino que un segmento, una parte del documento HTML que estamos visualizando, donde están todos los contenidos titulares de esa página. Puede ser el título de la página web, puede ser el título de un artículo o de un texto, o puede ser alguna sección, algún área en particular del documento que estamos viendo. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra página web la parte donde está el nombre del sitio que hicimos y la botonera principal. Luego viene el contenido. Bueno, todo este sector de aquí arriba, donde tenemos el nombre de la web y la barra de navegación, tranquilamente podría ser nuestra área del header de la página web. Vamos a venir aquí, vamos a decirle que queremos un header que abre y un header que cierra luego de la lista de la botonera. Y adentro tenemos entonces tanto la barra de navegación como el logo de la web o el título de la web. Este header, lógicamente, se replica en los otros dos documentos que tenemos. También en razas tenemos entonces un header para el logo y la botonera. Header que abre, header que cierra. Y lo propio haremos también en reptilianos. Tenemos un header que abre y aquí abajo un header que cierra. Ahora, ese header que hemos insertado en nuestro documento, vamos a ir a la web y vamos a actualizar, no genera ninguna salida visual. Es una caja sin aspecto visual que representa desde lo semántico un objetivo. A nivel estructura, HTML puede contener los elementos de navegación, como sucede con nuestra barra de navegación principal, y puede haber más de uno por documento, ya que no se limita únicamente al encabezado del documento que estamos viendo, sino que puede ser el título de un artículo, de una publicación en particular, por lo cual podríamos decir que en reptilianos, donde tenemos de qué estamos hablando, esto también tranquilamente podría ser una etiqueta de tipo header, donde tenemos el título de este documento en particular. Y teniendo en cuenta que HTML5 propuso que los elementos que los encabezados de nivel H1 pueden repetirse, podríamos decir que adentro del header este es el título principal de lo que estamos visualizando, por lo cual podríamos hasta sacarlo de la etiqueta H2 y convertirlo de nuevo en una etiqueta H1, porque dentro de ese artículo que estoy viendo es el encabezado de mayor jerarquía, de mayor importancia. Así como tenemos un header, tenemos el polo opuesto, tenemos el footer. El footer también es una etiqueta de valor semántico que representa, no el encabezado, perdón, representa el pie.
¿sí? Puede ser el pie del documento, puede ser el pie de un artículo, puede ser la parte final de algún sector. Puede haber más de uno en cada documento, tal como sucede con el header. En nuestro caso, el footer más evidente que tenemos es el que sucede al finalizar toda la página web, donde tenemos el copyright y todos los accesos para contactarse con el desarrollador. Vamos a venir aquí y vamos a decir que tenemos un footer que abre, y una vez que termina ese párrafo, que cierra. Y ya que estamos, esto lo había dejado para después, porque todavía no lo habíamos visto cuando vimos el tema de las etiquetas de texto, teniendo en cuenta que tengo Copyright 2017, después el nombre de la empresa y después el desarrollador. En realidad, por detrás de esto no hay un párrafo porque no es una oración formal. Todo esto debería ser, en realidad, y ya lo dejo correcto, una lista desordenada, porque en realidad solamente estoy enumerando ítems sueltos. Estoy enumerando el año en el cual se desarrolló la web, la persona que lo hizo y para qué empresa es, pero no hay un formato de oración donde se dice que este es un sitio desarrollado en el año 2017 para la empresa Bloom IT por el desarrollador Germán Rodríguez. Lo que tenemos es texto suelto enumerando ciertas características de la web. Entonces tengo una lista con un list item para el copyright y cerramos el list item. Otro list item más para la web de la empresa. Cerramos el list item. Y un último list item para el contacto con el desarrollador de la página. Y cerramos el list item. Después de CSS le vamos a dar un poco más de formato, pero así como tenemos esto, también podríamos tener los accesos a las redes sociales, por lo cual podríamos tener una segunda lista, porque es una botonera también en el fondo el acceso a las redes sociales, con un list item por cada una de las redes sociales. Vamos a poner solamente los nombres, Facebook, cerramos el vínculo y el list item, y vamos a decirle a esto que no quiero que navegue en ningún lugar, por lo cual le ponemos un numeral. Y ponemos también, no sé, Facebook, Twitter y supongamos Google+. Entonces, tranquilamente en el footer podemos tener los datos de copyright y también el acceso a las distintas redes sociales de esta página web en particular que estamos realizando. Voy a copiar todo el footer tal como lo tenemos y también lo voy a replicar en los otros dos documentos que tenemos hechos. Una vez que termina el listado de todas las razas alienígenas, viene nuestro footer con el copyright y con las redes sociales, y lo mismo va a suceder con el documento de reptilianos.html. Vamos a poner después del párrafo que tiene todo el texto el footer de este documento en particular. Tal como sucede con el header, cuando vamos a la web y actualizamos, más allá de que ahora tenemos dos listas distintas, no hay ningún formato visual por defecto detrás de un footer. Si voy a las razas alienígenas, no hay ningún aspecto de fondo en el footer ni en el header. Y cuando voy a ver información de los reptilianos, sucede lo mismo. Tengo el encabezado principal, pero no hay un aspecto determinado para esta etiqueta. Bien. Entonces puede ser el pie de la página, donde está el copyright, la cantidad de visitantes, el email de contacto, etcétera, o el pie de un texto, como la persona que lo escribió, la fecha en la cual fue publicado y demás. Tenemos la barra principal de navegación, que es una lista. Durante mucho tiempo en HTML, XHTML y HTML4 se estableció que toda barra de navegación, que toda botonera debería ser una lista desordenada, tal como tenemos al principio de nuestra página web, al principio de todo. Esto de aquí. Ahora, HTML5 lo que planteó es, en una página web pueden haber múltiples listas que tengan vínculos adentro y que apunten a distintos objetivos. Puede ser la botonera de navegación de la página principal, pueden ser las redes sociales, podrían ser sitios recomendados, podrían ser últimas publicaciones. En definitiva, cada una de esas botoneras son listas. Por lo cual HTML5 lo que planteó es, desde lo semántico, también podemos diferenciar cuál es la barra de navegación principal de todo el sistema, o sea, la que te permite navegar entre las distintas categorías y secciones, que es más importante que las demás. Para lo cual tenemos la etiqueta nav, que tiene los links que van a nuestro documento o a un ancla o a recursos externos si es que corresponde, pero siempre representando la barra de navegación principal. Cualquier barra de links, cualquier lista de links que no sea la más importante de la web, no debería ser una etiqueta nav desde lo semántico, por lo cual en nuestro escenario solamente nos interesa que la primera lista, la que tiene la posibilidad de ir al index, a las razas y a cada una de
de las razas que teníamos adentro de este documento va a ser nuestro nav de navegación que abre y que cierra. Y esta lista la voy a tabular para que quede dentro del nav. Lo mismo va a pasar con las razas. Las razas también tienen una barra de navegación al principio, que es la misma botonera, solamente que tiene el submenú de anclas, nav que abre, nav que cierra después de cerrar el UL, y la barra de navegación entonces contiene la lista de vínculos que forman parte de esa navegación en particular. Tabulamos esto y todo esto también lo voy a tabular adentro del header, así nos queda bien prolijo y nos queda a primera vista que este es el encabezado, el título principal, la barra de navegación con la lista con cada uno de los botones que estamos ofreciendo para navegar. Y lo mismo va a pasar con este último documento entonces, nav que da inicio, nav que encierra todo aquí abajo y esto tabulado para que quede adentro de la otra etiqueta. Cuando vamos a la web y actualizamos, una vez más no tiene aspecto preestablecido, todo esto son cajas genéricas, perdón, genéricas no, son cajas que no tienen un formato visual y que están pensadas para agrupar información y ser formateadas desde CSS. Puede existir más de un nav en el mismo documento, sin embargo, no se tiene que usar un nav para cada grupo de vínculos que hay en la página, sino estrictamente para la botonera principal. Una vez más, nuestra barra de redes sociales que apuntan a un recurso externo, no lo voy a convertir en un nav porque no es la barra principal de navegación. Sin embargo, podría suceder un escenario de una página web donde tenemos la barra de navegación arriba de todo, donde están los links de las secciones, y que en el footer tranquilamente podríamos hacer una especie de sitemap, de mapa del sitio, y aquí abajo replicar también la navegación. Muy probablemente se verá distinto, esto se verá mucho más destacado que lo que sucede aquí abajo, pero tranquilamente puede ofrecerse la misma navegación, en cuyo caso volvería a ser una etiqueta de tipo nav. Una de las dos etiquetas más ambiguas que tiene HTML5. Article. Un article representa un artículo. Concepto de artículo es cualquier contenido a nivel texto de una página web que si la quitamos del contexto, si la sacamos del contenido, tiene vida propia, se entiende. Si yo agarro el contenido de ese artículo y lo imprimo sin todo el resto de la página web y lo pego en una puerta o lo pongo en una cartelera donde la gente lo pueda visualizar, sigue teniendo significado por sí mismo. Un archivo, un documento HTML, puede estar formado por múltiples artículos, ¿sí? Por ejemplo, en la grilla principal de un blog donde se muestran las últimas publicaciones, donde tenemos un título, una pequeña foto y una descripción de lo que estoy por ver, cada una de esas publicaciones es un artículo distinto del otro. Si bien no va a ser un artículo completo porque después tengo el botón de leerlo, es un artículo por derecho propio. ¿Por qué? Porque tiene vida propia dentro de todo el resto de la información. El más obvio para nosotros es, lógicamente, el artículo de reptilianos, donde tengo el título de lo que estoy mostrando y la información propia de esta raza alienígena. Entonces, este texto va a estar encerrado adentro de una etiqueta de tipo article que da inicio antes del header y que cierra una vez que termine el último párrafo. Y vamos a tabular esto para dejarlo lo más prolijo posible. Primero tabulamos ese texto nada más y ahora tabulamos todo lo demás adentro del artículo. Y como dijimos recién, por derecho propio, cada uno de estos textos que tenemos aquí en la grilla de los distintos tipos de razas alienígenas que existen, tranquilamente también podría ser un artículo. Lo vamos a hacer. Vamos a decirle que adentro del listítem, ese encabezado y ese texto es un artículo por sí mismo. Artículo que abre y que cierra luego del párrafo. Lo mismo va a suceder con los grises, artículo que abre. Aprovechemos para organizar el texto y poner aquí un BR que me faltó. Agarramos esto, lo tabulamos un poco hasta esa altura y ahora tabulamos todo lo demás. Y una vez que termina el párrafo y antes de cerrar la lista, cerramos el artículo que estamos viendo. Lo mismo va a pasar con este texto que es un artículo y lo cerramos aquí abajo. Los Anunnakis también. Y cerramos antes de cerrar el listítem. Y por último,
Lo mismo va a suceder con los lirianos. Antes de arrancar el encabezado, insertamos el artículo y una vez que finaliza el párrafo, cerramos el artículo que estamos viendo. Un artículo puede tener su propio header, footer y su propio H1, que es lo que nos pasó, por ejemplo, con el caso de los reptilianos. En los reptilianos nosotros tenemos el artículo que engloba todo, vamos al código mejor, tenemos el artículo que encierra todo, tenemos su propio encabezado y tenemos el encabezado de tipo H1, que si bien coincide con el del header, son dos objetivos distintos. Bien. Y para detectar un artículo, insisto, la mejor técnica para entender si un elemento es un artículo o no es un artículo es separar ese artículo del resto del contexto de todas las demás etiquetas y ver si su contenido sigue teniendo algún significado por sí mismo, o sea, si puede sobrevivir a la ausencia de todo lo demás. La segunda etiqueta ambigua de HTML5 es el section. El section está mal traducido como el gran reemplazo del div, y no es así. Una sección es un área del HTML que, perdón, esto lo tengo mal escrito, esto de aquí no va, me quedo del anterior. Un section es un conjunto de información que representa un área puntual del documento. Una sección desde su descripción literal. A lo que me refiero es, si yo tengo todo el conjunto de razas alienígenas y después en otro lugar tengo el registro, el login, la barra de búsqueda y las últimas publicaciones o publicaciones relacionadas, en realidad todo lo que se comporta como un elemento en común, o sea, todo esto de aquí, a continuación se presentan las principales características, todo esto de aquí, hasta aquí es una sección formalmente. ¿Por qué? Porque todo eso que está en ese sector apunta a la misma información. No es un reemplazo de la lista tampoco, porque la lista también hacía lo mismo recién en nuestro escenario. Digo, cada una de las razas forman un conjunto, una lista. Bueno, estamos hablando a nivel etiquetas. Todas las etiquetas que se comportan y apuntan a un objetivo en común es una sección. Volviendo al caso del wireframe que estábamos viendo recién, todo esto es una sección, todo esto es una sección. Habría que ver si esto es texto y es un artículo, y si no lo es, tranquilamente podría ser otra sección distinta del HTML que no sea lo mismo que esta sección de aquí. Por lo cual, si bien no es el gran reemplazo del div, ni tampoco de una lista, es una etiqueta para agrupar conceptualmente aquellos otros grupos de etiquetas que apuntan al mismo sector del HTML, al mismo contenido. Nosotros el único section que tenemos en este caso es el que sucede en el index, donde presentamos todo este texto, que de hecho cada uno de estos textos también son dos artículos distintos, porque tenemos el artículo de la verdad está allá afuera y después tenemos el artículo de los testimonios que fuimos recaudando. Vamos a agrupar primero los textos en sus respectivos artículos. Esto es un artículo. El artículo de la verdad está allá afuera, que cierra justo antes de pasar a los testimonios. Y viene otro artículo más, con todos los testimonios que se fueron recopilando. Y después vienen las descargas, que vamos a ponerle también un artículo. En realidad no es un artículo, perdón, porque no es texto, no es contenido, no es una entrada que tenga algún significado, perdón, no un significado, no es una entrada a nivel texto que tenga vida propia por sobre lo demás. Lo que sí vamos a poner es un encabezado que diga descargas, como para que quede claro que esta es la sección desde la cual podemos descargar información, ¿sí? O los materiales propios de la publicación. Y todo esto, tanto los dos artículos, este artículo como este artículo, así como la parte de descargas, apunta a la misma información, que es todo el volumen de datos que te estoy ofreciendo con respecto a la información de alienígenas que han sido avistados. Vamos a poner entonces una sección que inicia aquí y que termina aquí abajo, después de las descargas. Y todo lo que está dentro lo vamos a tabular para que quede prolijo con respecto a la anidación de etiquetas. Ahí vamos. Entonces, tengo secciones que tienen uno o varios artículos y podría tener otras etiquetas. Supongamos que ninguna etiqueta cumple el objetivo de representar nuestras descargas, podría tranquilamente encerrarse en una etiqueta div que es la que no tiene representación semántica, no tiene significado por sí misma, ¿sí?
Entonces, es el elemento que reemplaza la mayoría de los divs, salvo que ningún otro elemento cumple ese objetivo, siempre en tanto y en cuanto la sección represente un área puntual del documento donde estamos parados. O sea que tiene un significado semántico, no es simplemente agrupar contenidos y ya el section. Y una sección puede estar formada por un conjunto de artículos, por lo cual, tal como nos pasa en la página principal, tenemos un área bien delimitada para las publicaciones, o para, mejor dicho, los textos que hacen al avistamiento de extraterrestres, y adentro el primer artículo de La verdad está allá afuera y el otro artículo que habla de los testimonios que fuimos recaudando. Y nos queda por último otra etiqueta desde lo semántico de HTML5, que es la etiqueta aside. El aside representa todo ese contenido que, si bien es parte de lo que estamos mostrando, podría no existir y todo el resto de la web seguiría funcionando normalmente. Por ejemplo, los posts relacionados, las cajas de búsqueda, el registro, el login y todo lo demás. Entonces, en un artículo tranquilamente podrían ser los posts relacionados, un glosario de términos, la lista de definición que se pone al final o al pie de la publicación, o podría ser también los comentarios. Los comentarios que los usuarios van dejando en una publicación, en una página web, tranquilamente podrían no estar. Si bien ayudan a que el usuario que está visitando la página web vea las opiniones de las demás personas y participe e interactúe, en realidad los comentarios podrían no estar en una página web y el resto del artículo y el resto de la web seguirían funcionando orgánicamente. Entonces, eso es un aside. Es todo el contenido que podría no estar, no afectaría a la página web, ¿sí? Y en un section podría ser publicidad, los formularios de login, etc. En nuestro caso, la sección de descargas, esos 3 vínculos que ofrecemos para que la gente baje los materiales, podría no estar, todo esto de aquí, podría no estar, porque en realidad no es algo que sea imperativo que esté en la página web, así que tranquilamente podría ser una etiqueta aside, porque es ese contenido adicional que, si bien aporta algo a lo que estamos visualizando, tranquilamente podría no estar. Entonces nuestro section está formado por 2 artículos y un contenido que podría no estar, que es ese aside. Y desde lo semántico, retomando todas las pequeñas discusiones que tuvimos hasta ahora, estas 3 descargas no deberían ser un párrafo porque tampoco están escritas en formato de oración, sino que, una vez más, las descargas, y en el fondo no deja de ser una botonera, debería ser una lista desordenada con un ítem por cada uno de los recursos que ofrezco para descargar. Una vez más, esto solamente porque no hay un formato de oración detrás del texto o del contenido que estamos poniendo en el área de descargas. Entonces, hacemos esto y lo convertimos en una lista desordenada. Cuando vamos a la web y actualizamos el index, volvamos a nuestro documento principal, tenemos entonces toda una sección que va desde aquí hasta aquí abajo. En esa sección tenemos el primer artículo y el segundo artículo, y una vez que finalizan los 2 artículos, todo el material de descarga para que el usuario pueda tener el texto en PDF o una imagen de referencia o todo en formato RAR. Y después viene el pie de la página, el footer, y de esta forma empezamos a agrupar toda la información de la página web con una estructura semántica, porque de fondo significa algo cada etiqueta, y podemos pasar tranquilamente a la parte del diseño para empezar a formatear qué elementos se tienen que ver más grandes, más pequeños, a la derecha, a la izquierda, con un color de fondo o sin color de fondo, que va a ser la responsabilidad de CSS.